¿Se limpiaron las orejas para escuchar bien? ¿Y los oídos espirituales vienen listos también? Bueno, muy bien. Abran su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 1. Si tú eres creyente, salvo, ¿verdad? ¿Sabes en qué consiste la bendición espiritual con la que Cristo te ha bendecido? De eso vamos a estar hablando en esta ocasión. Dice Efesios 1, el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es lo que dice ese texto? Es importante que aprendamos, y eso es algo que estamos aprendiendo en los estudios en las casas, en Aprendiendo Juntos. Estamos aprendiendo a estudiar la Biblia correctamente, a leer bien, para entender el texto como debe ser entendido. Y este es uno de esos versículos que tenemos que aprender a leer bien. Bueno, de hecho, varios de estos versículos los tenemos que leer con cuidado. Y vean lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, hasta ahí. Pero vean lo que sigue. Vamos a enfocarnos en esta segunda parte. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para que desglosemos estas palabras, les voy a hacer algunas preguntas que me van a responder. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Qué es lo que hizo Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hizo? Nos bendijo. ¿Ok? Es algo que ya hizo en el pasado. ¿Está bien? Está en voz activa, es algo que Él hizo por nosotros. Pero como está en modo participio, se entiende como nos ha bendecido. Así se interpretaría. Dios nos ha bendecido. Desde entonces somos bendecidos. Ok, ¿está bien? ¿Con qué nos bendijo? Con toda bendición. Con toda bendición. Luego, ¿cómo es esa bendición? ¿Qué categoría tiene? Es una bendición espiritual. Entonces aquí no va a hablar de bendición física ni material. Aquí no estamos hablando de que me da de comer, de que me da salud. Esa no es la bendición de la que habla aquí. Es una bendición espiritual. También nos dice el lugar en el que nos ha bendecido. ¿En qué lugar? En los lugares celestiales. Esto nos habla de la nueva posición que tenemos como cristianos. Desde que creímos en el Señor, nuestra posición, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? En los lugares celestiales con Cristo. Dice Pablo que estamos, de hecho, sentados en los lugares celestiales con Cristo. Está hablando de la posición que tenemos. Y luego también nos dice en quién nos da esa bendición. ¿En quién? En Cristo. Ok, ¿quedó bien desglosadito? ¿Eso qué quiere decir? Vamos a analizar algunas cosas. Primero dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición. Nótese aquí que no dice con todas las bendiciones, no dice plural. Esta palabra está en singular, con toda bendición. ¿Qué significa esto? Que es una sola bendición, pero con la totalidad de ella. Es con la totalidad de esta bendición de la que nos va a hablar. Con esa hemos sido bendecidos. Es una sola bendición, pero es el total de ella. No nos ha dado una fracción de ella, no la da por partes. Dice en otra escritura que Dios no da el Espíritu por medida. No es que primero eres un poquito salvo y luego puedes ser más salvo. No. No es que esta bendición el Señor la da en su totalidad. ¿Ok? Toda bendición. Ya dijimos que es una bendición espiritual. Ya vimos que es en dónde, lo cual nos indica el origen de esta bendición.
Pero lo que sigue, que es en Cristo. Qué interesante. Esa cláusula de que toda esta bendición espiritual la tenemos en Cristo, ¿qué significa? Que solamente es para los que están en Cristo. Que fuera de Cristo no había forma de obtener esta bendición espiritual. También tenemos que sacar algunas deducciones de esto, algunas conjeturas. Por ejemplo, que Cristo es la fuente de esta bendición. Eso significa que procede de Él, procede de lo que Cristo es y de lo que Él tiene para dar. Por ejemplo, Él es Dios, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es Salvador, es de lo que Él es y de lo que Él tiene para dar. Él tiene la autoridad, Él tiene las llaves de la muerte, Él tiene la victoria sobre el pecado, Él tiene la facultad de perdonar pecados. Si esta bendición es en Cristo, significa que Él está facultado para darla por lo que Él es y lo que Él tiene para dar. Y otra conjetura que podemos sacar, como ya dijimos, es que solo en Cristo tenemos acceso a esta bendición. Si no es a través de Cristo, no hay forma de obtenerla. Solamente para los que están en Cristo. La palabra en Cristo es muy importante. Para el apóstol Pablo es su palabra favorita. Si ustedes, por ejemplo, si vemos simplemente en el capítulo 1, versículos 3 al 14, las veces que Pablo la usa, fíjense nada más. En el versículo 3, en Cristo. Versículo 4, según nos escogió en Él. Versículo 5, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Versículo 12, nosotros que primeramente esperábamos en Cristo. Versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él. ¿Se dan cuenta? Simplemente en este parrafito, ¿cuántas veces se menciona? Bueno, déjenme decirles que este término en Él, esta cláusula en Él, es la favorita de Pablo en todas sus cartas. Estar en Cristo. Si no estás en Cristo, no tienes nada. Pero los que están en Cristo tienen toda bendición espiritual. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Pues aquellos que han creído en su muerte, en su resurrección, se han arrepentido de sus pecados, le han entregado su vida y Cristo es su Señor y Salvador. Ellos están en Cristo. Por lo tanto, ellos son los que han recibido esta bendición espiritual. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, ¿cuál es esa bendición espiritual en los lugares celestiales que tenemos los que estamos en Cristo? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es esa bendición espiritual? Vamos a descubrirlo, no leyendo todo de corrido, sino yéndonos a unos versículos clave que utiliza algunas palabras clave, palabras que se repiten dentro del texto, que son palabras clave, y a través de eso vamos a encontrar la respuesta. La primera palabra clave o el primer pensamiento clave lo tenemos en el versículo 7. Ahí dice, ¿en quién? ¿De quién está hablando? Dice el versículo 6, en el amado, o sea, en Cristo. Entonces el versículo 7 dice, ¿en quién? O sea, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vean lo que sigue, según las riquezas de su gracia. Aquí nos está hablando de un término, las riquezas de su gracia. Ya incluye aquí un tema glorioso, que es la gracia de Dios, que vino a nosotros a través de Jesucristo. La gracia. Entonces, la riqueza de su gracia. Además les voy a decir otra cosa interesante. Aquí la palabra riquezas pues está en plural, como lo podemos leer naturalmente. Pero cuando nosotros nos vamos al griego, que ya ven que a mí me encanta irme al griego y estudiar todo esto en el griego, nos damos cuenta que esta palabra está en singular.
Aquí no sé por qué el traductor dijo riquezas cuando solamente es una. Aquí está diciendo la escritura tal cual, según la riqueza de su gracia. Yo creo que el traductor debe haber pensado, bueno, es que son muchas las riquezas que tenemos en Cristo. Sí, pero aquí Pablo se está refiriendo a una, la que es esa bendición espiritual, esa bendición total espiritual que nosotros tenemos en Cristo es una. Qué interesante que sea una y que sea singular lo que dice en esta palabra está en singular. Nos está diciendo que es la riqueza de su gracia, la gracia. ¿Qué es gracia? Aquello que no merecemos, que no podemos obtener por méritos propios, pero que Dios nos lo da porque Él es bueno, pero que cuando la recibimos te exige una respuesta. Tienes que responder de la misma manera. Eso es gracia. Entonces, la riqueza de su gracia, ¿a qué se refiere? Y repito, es una palabra en singular. Es el mismo argumento que Pablo utilizó en Gálatas 3:16. Si vamos solamente una hoja atrás, estamos aquí en Efesios, ¿verdad? Volteé una página para atrás y ahí tenemos Gálatas 3. En Gálatas 3:16, el apóstol Pablo está hablando acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y en el 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y vean lo que dice, y a su simiente. Es que así está en el texto, a su simiente. Y vean lo que dice Pablo, no dice, y a las simientes, como hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cómo el apóstol Pablo utiliza la sintaxis, o sea, la forma en la que está escrita una palabra, para sacar una conclusión teológica? Le está diciendo a sus lectores de Gálatas, revisen bien que la escritura en el Antiguo Testamento no dice a las simientes de Abraham en plural, porque sería a todos sus hijos, a todos sus descendientes. ¿Cómo dice la escritura? Que las bendiciones, las promesas a Abraham serían para él y su simiente en singular. Y dice Pablo, eso significa que es una sola. La bendición de Abraham apunta ¿a quién? A Cristo. Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿En quién son benditas todas las naciones de la tierra? En Cristo. Dice, en tu simiente, la cual es Cristo. Este es el mismo argumento. Si aquí nosotros en Efesios leyéramos las riquezas de su gracia, nuestra mente se va hacia muchas y diríamos, bueno, de todas esas riquezas de su gracia, podríamos suponer que se refiere a las añadiduras, como por ejemplo la salud física, las riquezas de su gracia, las finanzas, que Dios nos bendice, que nos da de comer, son las riquezas de su gracia. Pero aquí no dice eso. Aquí dice que es una. La riqueza de su gracia es una. ¿Y cuál es? ¿Cuál es esa riqueza de su gracia que se constituye en esa bendición espiritual total que tenemos en Cristo? ¿Cuál es esa riqueza de su gracia? Bueno, y déjenme decirles una cosa más solamente antes de seguir, que las 4 veces que aparece la palabra riquezas aquí en Efesios, las 4 veces está en singular. Esa palabra riquezas aparece en el versículo 7, como aquí, aparece en el versículo 18, donde dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Y aquí también es singular, aquí diría, ¿y cuál la riqueza de la gloria de su herencia? Porque es una sola la herencia. Y también en el capítulo 3, versículo 8, donde dice de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, ahí también es singular, o sea, es la inescrutable riqueza de Cristo, que es una, la riqueza de Cristo es una.
Y el versículo 16, que dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, también es singular, para que Jesús nos dé conforme a la riqueza de su gloria. Todas las veces que se utiliza esa palabra riqueza en Efesios y que el traductor la puso en plural, las 4 veces está en singular. Se refiere a una. En Cristo tenemos una riqueza. Ahora sí, ¿cuál es? La dice el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué más? El perdón de pecados. Es una. Porque a través de la redención, es que Él puede perdonar pecados. Vamos a entender esos términos teológicos. Yo creo que ya se lo saben, ¿no? ¿Qué significa redimir? Redención. ¿Qué? Pagar el precio del rescate. ¿Qué hizo Jesús al morir? Con su muerte pagó el precio. Porque ¿cuál era el precio de nuestro rescate? ¿Qué es lo que nosotros debíamos? La muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para pagar el precio de nuestro rescate? Morir en nuestro lugar. Una muerte sustitutoria, en sustitución por nosotros. Jesús murió en nuestro lugar y con eso pagó el precio de nuestro rescate. De tal manera que ahora está facultado, ahora sí, para perdonar pecados. Si Él no hubiera pagado el precio, ¿podría perdonar pecados? No. ¿Con qué argumento perdona los pecados? ¿Pero por qué puede perdonarlos? Porque pagó el precio del rescate. Es una sola bendición. Nos redimió y perdonó nuestros pecados. Esa es la riqueza de la gracia de Cristo. Esa es la totalidad de la bendición espiritual que tenemos con Cristo o en Cristo en los lugares celestiales. Qué precioso. ¿Cuántos la tienen? ¿Cuántos gozan de esa bendición espiritual? Amén. Entonces, en cuanto a bendición espiritual de Cristo se refiere, solo existe una riqueza de su gracia y se refiere a la redención y el perdón de pecados. Sin embargo, Pablo sigue incrementando a través de otras palabras claves de este párrafo, sigue incrementando la idea en nosotros. No es que vaya a hablarnos de otro tipo de bendición o de otra bendición más, es la misma, pero nos va a explicar más detalles de la misma. Versículo 11. En Él, otra vez, ¿en quién? En Cristo, otra vez en Cristo, dice, en Él asimismo, de la misma manera, tuvimos herencia. Tuvimos herencia. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es la herencia? ¿A qué se refiere aquí? La vida eterna en los cielos y todo eso. Pues déjenme decirles que estamos equivocados. Voy a decir por qué. Y vean qué interesante es esto, porque, les repito, va Pablo a explicar el mismo concepto, lo va a seguir añadiendo palabras. ¿Por qué? Porque aquí dice, tuvimos herencia. Este verbo tuvimos, ahí les va. Se refiere a, la palabra herencia, heredad, se refiere a echar suertes y asignar un privilegio. Acuérdense que en la época antigua se echaban suertes sobre la heredad, sobre una heredad para repartirla. Por ejemplo, ¿cómo repartió la tierra Josué? Echó suertes y repartió la tierra y luego midió con hilo y trazó la heredad. Esta es la heredad que te toca a ti por suerte. Por eso la palabra griega aquí que se traduce como herencia se refiere a echar suertes y asignar un privilegio. Se refiere a asignar una heredad, ¿no? ¿Ok? Pero aquí esta palabra está en voz pasiva. Y eso es lo interesante, que cambia todo el sentido. Porque si este verbo está en voz pasiva, ¿qué significa? Que la acción recae sobre el sujeto. No es la acción no lo está haciendo el sujeto, la acción recae sobre el sujeto. ¿Eso qué significa? Que nosotros fuimos asignados como heredad. ¿De quién? De Dios.
Es lo que dice este versículo. El versículo 11 dice, en Él, o sea, en Cristo, asimismo, nosotros fuimos hechos heredad de Dios. Nosotros somos la heredad de Dios. ¿Les parece un pensamiento demasiado loco? ¿Sí? No, porque en el Antiguo Testamento ya se manejaba. Desde el Antiguo Testamento ya se manejaba este concepto de que el pueblo de Dios era la heredad de Dios. Era un pueblo suyo, de su pertenencia. Era su heredad. Vamos a ver algunos versículos. Deuteronomio 9:29. Deuteronomio 9:29 dice, y ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Israel era la heredad de Dios. Desde el antiguo pacto, ahí mismo Deuteronomio 32, versículo 9. 32:9 dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Jacob, o sea Israel, es la heredad ¿de quién? De Dios. Es posesión de Dios, es la heredad de Dios. El Salmo 16, solamente esta más y ya. Salmo 16, ¿qué dice? Salmo 16, versículos 5 y 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aquí notamos que es algo recíproco, porque así como nosotros somos la heredad de Dios, aquí dice el salmista que Jehová es su heredad. Es un pensamiento similar, pero contrario, al revés. Así que esta idea de ser heredad de Dios es una idea que se maneja desde el Antiguo Testamento. Aquí Pablo simplemente la está trayendo nuevamente a colación diciendo, ya no es Israel la heredad de Dios. El pueblo de Israel ya no. Ahora es la iglesia, los creyentes. Ellos son ahora la heredad de Dios. Qué interesante. Por eso dice el versículo 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, o sea, ya eres de Cristo, ya recibiste el perdón de pecados, ¿no? ¿Ok? O sea, ya fuiste bendecido con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo, ya recibiste la riqueza de su gracia, ya creíste. Ahora, ¿qué sucedió? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia. Este es el pensamiento de Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? Primero, ¿qué es arras? La palabra arras, ¿qué significa? Dar una prenda en garantía, en una promesa de que vas a cumplir el resto. Por ejemplo, cuando tú prometiste dar algo, das primero una prenda en garantía de que vas a dar el resto. Eso significa las arras. Por eso cuando alguien se va a casar, antiguamente, porque hoy ya casi no se usa, pero se dan unas moneditas, ¿verdad?, que se les llamaba las arras. Bueno, esas no son arras, son monedas. Pero ¿qué representan esas monedas? Porque a veces decían, vamos a comprar las arras. No, son unas monedas. Pero ¿qué representan simbólicamente en el matrimonio? Representan que el esposo le decía a la esposa, esta es mi promesa, ¿verdad?, un anticipo que va a garantizar que yo te voy a sostener bien, que voy a trabajar para sostenerte lo mejor posible. Eso era antes, porque hoy en día las mujeres se sostienen solas. No quieren que los esposos las sostengan, quieren trabajar ellas, pues. Pero antiguamente la idea era que el hombre trabajaba y la mujer atendía la casa. Ahora no quieren. Pero entonces el hombre, ¿qué hacía? Le daba las arras como un adelanto de que le iba a garantizar el sustento en su casa. Eso es. Entonces aquí dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿A qué se refiere? Las arras, ¿cuál es el pensamiento que está manejando Pablo? Que nosotros somos la heredad de Dios.
Recibimos el Espíritu Santo como un anticipo de que nosotros en el día final, cuando el Señor venga, vamos a ser suyos. Desde ahora ya lo somos, pero como una promesa. Vendrá la salvación cuando finalmente estaremos con Él. Por eso dice ahí el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, o sea, nuestro anticipo, hasta la redención, o sea, la liberación por rescate, de una posesión ya adquirida. ¿Cuándo pagó eso el Señor? Ya está pagado, el precio ya está pagado. El Espíritu Santo es un anticipo para nosotros. ¿Y cuándo el Señor va a hacer esto real? Cuando Él venga. Y va a tomar posesión, ¿verdad?, de esa posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Va a finalmente hacer suyo ese acto de que somos suyos, de que somos su heredad. Como dice la Escritura, cuando nos encontremos con Él, cuando habla del rapto, ¿no?, que cuando nos encontremos con Él, y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por eso yo compuse en el canto que compuse, ya no habrán más despedidas. Estaremos siempre con el Señor. Así que nosotros por la gracia de Dios, hemos sido hechos una heredad. Somos la heredad de Dios. Eso tiene que ver con la riqueza de su gracia. Aquellos que hemos recibido la riqueza de su gracia, que es la redención y el perdón de pecados, hemos sido constituidos heredad de Dios. Somos su heredad. Somos suyos. Somos su posesión. Pero ahí no termina el pensamiento. Pablo sigue agrandando el pensamiento de todo esto. Y ahora imagínense esto: si somos suyos, porque nos compró con la redención para perdonar pecados, y nos hizo suyos, si ya somos suyos, su heredad, ¿qué sigue en el pensamiento de Pablo? Versículo 12. ¿A fin de qué? Hay un propósito final en todo esto. Y la palabra para que seamos para alabanza de su gloria se encuentra 3 veces en este párrafo. En el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. En el 12, que estamos ahorita, que seamos para alabanza de su gloria. Y también está en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 3 veces utiliza Pablo esto, y aquí en el versículo 12 nos explica que ese es el propósito final que Dios le ve a todo este beneficio que nos está dando. ¿Por qué nos bendice con toda bendición espiritual? ¿Por qué nos da la riqueza de su gracia? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que seamos para alabanza de su gloria. Para que nosotros lleguemos a ser, seamos, vivamos. ¿Ok? Seamos es el verbo ser, estar. Para que nosotros seamos, estemos, vivamos, ¿qué? Para la alabanza de su gloria. Hay una razón de ser para el creyente. Los que estamos en Cristo tenemos una razón de ser: vivir para Dios. Vivimos para su alabanza, para su gloria. Ya no vivimos para nosotros. Dice Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros. Es una cualidad del creyente. Es una cualidad de aquel que ha sido enriquecido con la riqueza de la gracia del Señor, de aquel que tiene toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Una cualidad de este tipo de personas es que ya no vive para sí, vive para la gloria de Dios. Vive para alabanza de su gloria. ¿Qué significa la alabanza de su gloria? Para que las demás personas al vernos alaben la gloria de Dios. Que vivamos de tal manera que arranquemos una alabanza a Dios de las personas que nos conocen. Me acuerdo del pasaje de Corintios donde el apóstol Pablo está hablando de las dádivas, de la ofrenda de amor que estaban juntando para las iglesias de Jerusalén. Y él maneja como un principio de que si nosotros damos, estamos provocando que las personas que reciban ese beneficio, ¿qué hagan? Oren por nosotros y glorifiquen a Dios. Glorifiquen a Dios por nuestra obediencia. Cuando nosotros obedecemos al Evangelio, arrancamos una alabanza a Dios de la vida de las personas que nos ven.
Ese es el propósito de nuestra vida ahora. Es como lo que estamos estudiando en Tito, ¿no? Ya van 3 semanas que estudiamos algo similar, no, 3 párrafos, o sea, 6 semanas. La primera vez, cuando Pablo dice, le habla a las ancianas y dice, esto lo tienen que hacer para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Luego cuando le habla a los jóvenes, ¿para qué? Para que los adversarios no tengan nada malo que decir de la iglesia. Y ahora que acabamos de leer, a los esclavos, para que adornen en todo la doctrina de Cristo. ¿No es un pensamiento similar al que ahora maneja Pablo? ¿Cuál es la razón de nuestra vida? Para alabanza de la gloria de Dios. Que arranquemos una alabanza de gloria a Dios en las personas que nos ven, que nos miran. Esa es la razón. Este pensamiento de Pablo es aquellos que han sido beneficiados con toda bendición espiritual, aquellos que tienen la riqueza de la gracia de Dios en ellos, ¿qué hacen? Viven para la gloria de Dios. Viven para la alabanza de la gloria de Dios. En todas sus relaciones procuran que Dios sea glorificado. ¿Qué aprendimos hoy? Número 1, que los que hemos creído en Cristo somos poseedores de toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que toda esa bendición que es una, pero la totalidad de ella la tenemos. Toda esa bendición la tenemos. ¿En qué consiste esa bendición? En que Dios nos ha dado en Cristo, ¿qué? La riqueza de su gracia. ¿Y cuál es la riqueza de su gracia? La redención y el perdón de pecados. Es una riqueza mayúscula. Ahora, aquellos que hemos recibido la riqueza de la gracia de Dios, en ese mismo momento, ¿qué sucede? Nos convertimos en la heredad de Dios. Somos heredad de Dios. Somos de Dios. Somos su posesión. Somos suyos. Y si somos suyos, ¿cómo debemos vivir? Según el apóstol Pablo, para alabanza de la gloria de Dios. Así viven aquellos que han sido beneficiados con toda bendición espiritual y con la riqueza de su gracia. Viven para alabanza de la gloria de Dios. ¿Aprendimos? Vamos a cantar. Todas estas bendiciones las tenemos, ¿por qué? Por estar en Cristo. Por eso nosotros estamos en Cristo, vivimos en Cristo, vivimos por Cristo. Por eso vamos a cantar, vivo por Cristo.